Muy buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos al segundo día de nuestro segundo seminario de educación, retos del retorno a la presencialidad, el cual tiene por objetivo reflexionar sobre los retos y los diferentes desafíos educativos en esta etapa de retorno a la presencialidad. Este evento es parte de las acciones del programa Comunidad de Aprendizaje a través del proyecto Maestro Influencer, desde donde buscamos capacitar y fortalecer las competencias de los docentes de nuestra ciudad. Ayer abordamos el eje gestión educativa, en el cual se resaltó la importancia de repensar y rediseñar apuntando a la educación híbrida, que implica una articulación entre lo pedagógico y lo tecnológico. Encontrar esta sinergia entre ambos implicará trabajo en equipo entre la plana docente y los gestores educativos. También se brindó algunos alcances para el desarrollo de proyectos de innovación y se invitó a los docentes a seguir los criterios de intencionalidad, innovación, eficacia y sostenibilidad para hacer que las condiciones de las escuelas mejoren en función a las problemáticas identificadas. Hoy nos acompaña y nos centraremos en el eje de pedagogía, a través de la cual se dirige y orienta de manera sistematizada el proceso educativo del estudiante. En este eje tocaremos los retos de los docentes y directivos a la hora de plantear sus estrategias educativas en el retorno a las clases presenciales, a partir de una mirada a las estructuras pedagógicas para articular las TICs en el proceso del aprendizaje. Es importante destacar que este evento se realiza gracias a la alianza entre la Universidad San Ignacio de Loyola y la Municipalidad de Lima. Así, para desarrollar la temática de hoy, nos acompañan el magíster Carlos Alberto Valderrama Zapata, coordinador de carrera de la Facultad de Educación de la UCIL; José Vidauro González, especialista pedagógico de la DEP; Rosemary Fátima Montoya, coordinadora de gestión del currículum; y Elisa Virginia Llanos, coordinadora de equipo de gestión curricular por parte de representantes del MINED; Susana Alba Rondón, especialista educativa de la organización WEMPO; y por último la doctora Paulina Camargo Marisol, directora del Centro de Proyecto Social de la Universidad Femenina Sagrado Corazón UNIFEM. Para desarrollar el primer tema, la competencia digital, necesidad o reto en la educación, está con nosotros el magíster Carlos Alberto Valderrama, coordinador de la Facultad de Educación de la UCIL, con diplomado en el uso de pedagogía de las tecnologías de la información y comunicación para la docencia por la PUC, licenciado en educación con especialidad en ciencia y tecnología por la UCIL. Cuenta con reconocimientos al mejor docente UCIL en el año 2019, 2020 y 2021. También es miembro de la investigación didáctica, innovación y tecnológica de la misma casa de estudios. Estimado Carlos, adelante, te escuchamos atentos. Muchas gracias, estimado. Bienvenidos a todos, gracias por la invitación, gracias por participar en este evento muy interesante, organizado, como bien lo mencionó, en convenio con la Municipalidad de Lima y la Facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Para tratar el tema inicial, que es titulado la competencia digital, necesidad o reto en la educación, vamos a centrarnos en la temática desde el lado pedagógico, del uso de estas herramientas, de estos recursos virtuales, que en la época de pandemia, en estos 2 años, hemos aprendido a utilizar, algunos casi a fuerza de obligación, otros ya tenían un conocimiento previo, pero acá hemos reforzado esa competencia, ¿no? Pero no solo es el uso de los recursos, sino cómo orientarlo de acuerdo a la pedagogía y el contexto en el que me desarrollo. Entonces, esta exposición va a partir de ese lado, de mencionar las competencias, pero cómo aplicarlas a través del uso de algunas herramientas que gradualmente vamos a ir mencionando cuál es su utilidad y cómo se podría aplicar en diferentes niveles educativos. Esta digitalización y el retorno a las clases híbridas que se están desarrollando y también de manera presencial al 100%, nos ha permitido, nos muestra un escenario donde podemos aplicar lo ya aprendido en este aprendizaje, valga la redundancia, en modalidad virtual y en esta educación también a través de ese medio, ya que en pandemia los hogares se escolarizaron y las escuelas, las instituciones se digitalizaron. Entonces, ahora al regresar a las aulas en presencial, vamos a encontrar muchas herramientas tecnológicas que ya sabemos utilizar, pero que las vamos a seguir reforzando.
Por ejemplo, el uso de las plataformas educativas, o también conocido como los LMS, van a prevalecer, ¿no? Porque nos permite reforzar el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. Entonces, miren cómo a partir de una necesidad se empezó a utilizar plataformas como el WhatsApp, como algunas redes sociales, pero orientándolas a la educación. Y por supuesto, las propuestas de gobierno, como por ejemplo el programa de Aprendo en Casa. Entonces, este cambio de paradigmas del uso de aplicaciones que estaban orientadas para un tema de ocio, para un tema de diversión, se fueron reorientando y reestructurando a los aspectos pedagógicos, generando un aprendizaje, pero con un tipo fenómeno emocional, ¿no? Porque estas herramientas, el hecho de estar trabajando, como en este caso este seminario, a través de computadoras, nos permite también poder reforzar ese componente emocional, que es muy importante dentro de una sesión de aprendizaje, el estar presente. Se trata entonces de crear un contexto, de trabajar sobre ello, de empezar con lo que el estudiante ya conoce, como los saberes previos, utilizar alguna metáfora, alguna historia, elementos visuales o alguna especie de memes educativos, por ejemplo, que hay muchos, y ahora vamos a ver cómo podemos diseñar los propios. Entonces, aplicar estos elementos disruptores en las clases, contagiar ese entusiasmo por lo que se les está proyectando, se les está enseñando, y proponer proyectos colaborativos y también cooperativos, donde los participantes que trabajan en equipos tengan siempre un rol fundamental, clave, en cada una de las tareas o las actividades asignadas. La retroalimentación, ¿no? El proceso de evaluación también es muy importante en estos medios y siempre lo ha sido, ¿no? En la educación. Entonces, cómo confiar y fomentar, por ejemplo, que trabajen con la coevaluación, con la autoevaluación dentro de esos entornos digitales y también en los entornos presenciales, pero siempre con el componente tecnológico como apoyo o como complemento a las sesiones. Entonces, un docente líder virtual puede definir como un docente que, además de ello, se reconoce como un facilitador en la guía del aprendizaje, como un curador de contenidos, porque ahora que les voy a mostrar las herramientas que trabajamos acá en la Facultad de Educación con los estudiantes, no solamente es utilizar la herramienta y ahí quedó, ¿no? Sino crear nuestros propios contenidos, seleccionar los contenidos adecuados para poder proyectarlos a través de las plataformas virtuales con nuestros alumnos. También se ha reconocido el docente como un mentor, ¿no? Como un guía para el proceso o los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo, el proceso de la retroalimentación, que es muy necesario, ya sea una retroalimentación en vivo o también puede ser de forma asincrónica, puede ser una retroalimentación en modo texto, si es asincrónico, o también puede ser por un audio o por un video que se cuelgue en la plataforma. Entonces, eso nos va a permitir siempre estar a la vanguardia del uso de las tecnologías, pero sin eh, salir del contexto educativo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de líder virtual, de docente virtual, eh, aspiramos a ser? Para ello, vamos a reconceptualizar el sentido, pero desde nuestra práctica docente, ¿no? Reflexionando en cómo podemos mejorar algunos aspectos con el apoyo de los medios digitales. Entonces, no se trata solo de adaptarnos a las TIC para complementar las clases que se desarrollan de manera tradicional, ¿no? Eso sería algo monótono. Tampoco se trata de adaptar estas TIC a la forma habitual de las clases, sino por lo contrario, se trata de apropiarme de esos recursos, de esos medios, pero para generar emociones, ¿no? Para transmitir aprendizajes duraderos, ¿no? Que se genere aprendizajes duraderos. Por ello, voy a mostrarles ahora tres tecnologías que hace algunos años, no muchos, se utilizaban, pero no se veía mucho en la educación, ¿no? Pero ahora, sin embargo, ahora estamos trabajando sobre la misma. Por ejemplo, el cloud computing, ¿no? o la nube, ¿no? Que la reconocemos a la red de redes, al internet. Entonces, mira, acá hay un dato muy interesante, que es del 2018, ¿no? Antes del contexto de pandemia, en el que indicaba que 4 de cada 5 peruanos conectados a internet visualizaban videos todos los días, ¿no?
y 3 de cada 4 usuarios lo hacían para aprender algo, para capacitarse, lo que ahora comúnmente lo conocemos como los videotutoriales, ¿no? Entonces, miren cómo antes del contexto de pandemia ya se venía utilizando esta tecnología. Claro, ahora ha reforzado mucho más, ¿no? Entonces, esta actualización de la encuesta es muy seguro que ya casi el 100% lo utiliza para aprender algo, ¿no? Queremos aprender algo, buscamos en algún servidor de video y ya tenemos algunos tutoriales, ya alguna persona ya lo ha grabado previamente. Entonces, esa tecnología ya la venimos utilizando. La impresión en 3D, el diseño de objetos 3D aplicados a la educación también se viene utilizando. En un contexto de pandemia se utilizó, o muchas comunidades peruanas crearon dispositivos de protección personal para poder utilizarlo en esta pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces nosotros también podemos emplear estas herramientas que en algunos casos son gratuitas, ahora vamos a visualizar algunas de ellas como recomendación, pero siempre aplicándolas al contexto de educación. Otra tecnología que venimos utilizando son los algoritmos de Internet, que es reconocido como el Big Data, ¿no? Nosotros en educación trabajamos con plataformas virtuales. Entonces, estas plataformas almacenan datos, almacenan información que los podemos utilizar para poder replicar cursos, para poder reestructurar o mejorar los procesos que hemos venido dictando cada periodo académico. Entonces se estima que más de 20.000 millones de dispositivos están conectados a Internet, ¿no? Actualmente. Entonces eso quiere decir que estamos conectados a través de diferentes dispositivos y debemos de sacar ese provecho de la disponibilidad, de la accesibilidad de estos dispositivos para poder reforzar las competencias. Entonces, un docente, al reforzar sus competencias digitales, ¿no?, como complemento, debe primero organizarse, ¿no? Entonces, esta palabra, organízate, es muy interesante porque, claro, yo puedo conocer muchas herramientas, ¿no? Pero tal vez la utilizo un momento, me funciona la dinámica, pero ahí queda, ¿no? Y luego quiero volver a utilizar y de repente no me acuerdo cuál era el nombre de la herramienta o simplemente lo dejo de utilizar por un tiempo, ¿no? Entonces, la idea es poder tener una continuidad y aprender de los aspectos de mejora continua. Entonces, en ese caso, para poder organizarnos, para llevar un orden en el uso de las herramientas, yo les recomiendo, en lo personal, trabajar con esta herramienta que se llama Symbaloo, que está auspiciada por Google, en donde van a poder crear sus entornos personales de aprendizaje o también conocidos como los webmix. Entonces, cada una de esas herramientas están visualizando una imagen en los cuadros como es parecido al celular, ¿no? Cada una de esas herramientas se ha ido agregando conforme se va utilizando en las clases. De tal manera que, si yo quiero recomendar, por ejemplo, un colega me pide alguna ayuda sobre una herramienta, no sé, para poder emplear la tecnología en 3D en su clase. Entonces yo ingreso a mi recurso, que lo tengo acá, a mi plataforma virtual, y le comparto esa aplicación, ¿no? O simplemente lo utilizo. Entonces ya tengo un orden, incluso lo puedo agrupar, ¿no? Como pueden ver, estas herramientas están con colores de fondo. Entonces están agrupadas por funcionalidades. Entonces, así como el Symbaloo, hay muchas herramientas. Es una que utilizamos por acá en la universidad y que nos ha servido mucho, nos está sirviendo mucho para poder organizarnos. En el caso de realizar tareas, ¿no?, por ejemplo, se pueden asignar el uso de infografías de manera horizontal o vertical, como las que se están visualizando acá, donde se aplique o donde se explique diferentes temas, pero agregándole el contexto multimedia, agregando videos, agregando imágenes interactivas, también puede ser, ¿no? También pueden agregar textos y demás elementos que van a permitir mejorar la explicación y comprender sobre determinada temática. Entonces, esta herramienta conocida como el PictoChart nos permite crear de manera gratuita 5 infografías, ¿no? Luego pueden ir borrando y pueden ir reemplazando o migrar a la cuenta pagada, que ya les va a permitir un acceso más ilimitado. Para poder agregar o crear también ese tipo de recursos, como aparte de las infografías, podemos crear presentaciones interactivas o aplicar el concepto que se utiliza mucho en la actualidad, que es de la gamificación en las clases. Se puede trabajar con la herramienta o el recurso digital denominado Genially, ¿no? Tal vez ya lo han utilizado. Luego en la ronda de preguntas nos van a
comentar eso o hacer alguna sugerencia. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta nosotros en la Facultad de Educación lo utilizamos para crear portafolios digitales. Las señoritas que realizan prácticas en las carreras de educación inicial trabajan con sus dossiers, con sus portafolios digitales de prácticas a través de este medio y le agregan ese componente virtual, ¿no? Luego tenemos para la creación de organigramas, mapas mentales, ¿no? Incluso hasta trabajar con diagramas de Gantt para cronogramas de actividades. Pueden utilizar el programa llamado MyDOM. Este programa le va a permitir trabajar con un máximo, en la versión libre, gratuita, de 3 tipos de organizadores visuales. Entonces es muy útil porque es fácil de trabajar y se comparte, simplemente ustedes asignan la creación de un mapa mental o conceptual. Los estudiantes pueden trabajar incluso de manera colaborativa y comparten ese enlace en la clase y lo pueden poner en la plataforma. Entonces ya está disponible, ¿no? Incluso lo pueden agregar en sus portafolios. Acá tienen un ejemplo, ¿no?, de organizadores visuales. Entonces han agregado el componente de texto, imágenes, videos. Se puede agregar una ruta de desplazamiento sobre este organizador. Hay otro ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera ya podemos reforzar nuestras competencias digitales, ¿no? Nosotros también como docentes queremos explicar algún tema, en lugar de presentar la lectura, ¿no?, o un texto plano o una diapositiva, podemos organizarlo en ese tipo de programas. Ahora que estamos trabajando mucho con la interacción y cada vez se está empleando más, ¿cómo puedo trabajar con la edición de videos o cómo puedo trabajar con grabaciones en clase o videos interactivos? Para ello, podemos utilizar este programa que tiene una versión para docentes libre que se llama Play POSIT, ¿no?, que como su nombre lo indica, Play de reproducir y POSIT de mensajes, ¿no?, como los POSITs que tomamos notas. Entonces, la idea acá es trabajar con algunos videos que pueden ser propios o pueden ser videos de terceros que están colgados en servidores como YouTube, por ejemplo, o el Vimeo, que tengan libre acceso de derecho de autor, copian la dirección y lo insertan en esta página para poder agregarles interacciones o preguntas sobre el video. Entonces, para poder compartir este video y que los estudiantes no solamente lo visualicen, sino que además de visualizarlo, en cada cierto momento previa configuración, puedan completar o responder alguna interrogante sobre la escena anterior del video, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir que refuercen los conocimientos. E incluso lo podemos dejar disponible en la plataforma para que lo vean las veces que gusten. Entonces, como les menciono, pueden trabajar acá con videos y tipos de preguntas de opción múltiple, preguntas de generen debate, abiertas, de discusión, o para marcar varias alternativas. Entonces, lo interesante, aparte de ello, es que los usuarios, los alumnos que ingresen y completen esas interacciones, va a quedar almacenado en la plataforma, en la cuenta del profesor. Entonces, eso le va a permitir visualizar, como se puede ver acá, las preguntas, las alternativas que han marcado de manera correcta e incorrecta, ¿no?, como un mapa de calor, como se conoce. Y sobre las que están de color rojo, que son las incorrectas, se realiza ya la retroalimentación o se hacen los refuerzos. También me va a permitir descargar un registro de notas, ¿no?, que también lo puedo utilizar para mi proceso de evaluación. Cuando quiero explicar los temas que vamos a tratar como docente durante la semana, durante el bimestre o el periodo académico, dependiendo del nivel educativo en que se desempeña, lo podemos hacer a través de texto, podemos enviar un mensaje, ¿no?, un anuncio, pero también lo podemos hacer de forma dinámica, interactiva, a través de un video, ¿no?, a través de una imagen, que muchas veces capta mejor la atención. Entonces, pero ¿cómo puedo editar ese video, ¿no? ¿Cómo puedo interactuar de manera gratuita? Esta página, que se llama FlexClip, le va a permitir editar videos, así como editamos los PowerPoint. Acá los pueden editar, pero pueden ir agregando interacciones, agregando videos cortos sobre la explicación, por ejemplo, de los temas que van a tratar, ¿no? O tal vez las indicaciones de alguna actividad que asignen, también lo pueden hacer acá. Lo interesante de esta herramienta, tiene una versión gratuita, y esa versión gratuita
No es como las típicas herramientas que te muestran el logotipo de la marca durante toda la reproducción, sino te da la opción de ocultarla o mostrarla, pero en la versión gratuita, ¿no? Es muy interesante. Entonces lo pueden utilizar, es una recomendación. Al finalizar, les voy a compartir un archivo donde están las direcciones para que luego ustedes puedan, a través del aprendizaje autónomo, reforzar. En el caso de este recurso, ¿no? Miren cómo estamos explicando cada herramienta, pero orientándola al tema educativo. El NIRPUT es una herramienta que sí nació desde el origen como una herramienta educativa para mejorar o generar interacciones sobre las presentaciones creadas en PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, ustedes como docentes ya deben de tener todos sus archivos de PowerPoint de las clases y cada periodo lo van mejorando, ¿no? Entonces, este archivo lo pueden importar en una cuenta de acá tipo maestro, lo pueden importar y le agregan interacciones. De tal manera que mientras va explicando la clase, no solicite por cada interacción un enlace o que ingresen con una clave, sino que en una misma presentación tenga diferentes interacciones. ¿De qué tipo puede ser? Mira, acá hay un ejemplo de cómo se importa un archivo de PowerPoint, ¿no? Se crea como imágenes y se va agregando interacciones de tipo contenido o de tipo actividades. De tipo contenido pueden agregar incluso imágenes en 3D, paseos virtuales, ¿no? En realidad virtual. También pueden trabajar con archivos en PDF que se agregan o páginas web o audios, dependiendo. Entonces, mientras va explicando un tema, los alumnos que se encuentran conectados pueden interactuar con ese objeto en 3D. Por ejemplo, están hablando sobre algún tema de ciencias y está mostrando una imagen, y esa imagen la puede manipular tanto el estudiante como los docentes, mientras se va explicando. En el caso de las interacciones de tipo actividades, se puede solicitar que completen un cuestionario, que completen un tablero colaborativo o incluso que realicen dibujos. Pueden realizar dibujos de manera remota y mostrarlo en vivo, ¿no? De forma síncrona. También se puede establecer el hecho de crear actividades como los juegos que se llaman juegos de memoria o encuestas. Al finalizar la clase se puede tomar una encuesta de mejora, ¿no? De la explicación de la sesión y sobre esas respuestas poder establecer dichas mejoras para la siguiente clase. Y también tiene la opción de descargar como un archivo en PDF o como un archivo en Excel el reporte con las notas, con las respuestas correctas e incorrectas de los alumnos. Entonces eso es muy interesante, incluso lo pueden compartir, lo pueden enviar a su coordinación, lo pueden enviar a su correo, y ya lo tienen como un registro auxiliar. Entonces le va a servir mucho, ¿no? Lo utilizamos mucho por acá en la universidad, y esa es la idea, ¿no? La idea es cómo orientar estos recursos, pero al ámbito educativo. El Flipgrid es otra herramienta, en este caso es una herramienta creada por la empresa Microsoft, que es para generar interacciones, pero a través de videos, ¿no? Se utiliza mucho en las clases de inglés, se empezó por ese lado, ¿no? Porque claro, se les pedía a los alumnos que se graben, ¿no? Y que coloquen sus respuestas a través de este medio. Es una herramienta muy interesante para ello. Pero ahora se puede utilizar no solamente para clases de inglés, ¿no? Sino de todas las materias. Entonces, por ejemplo, pueden emplear el método del aula invertida, ¿no? Le asignan una pregunta, ¿no? O les ponen ahí un tema de investigación, pero la respuesta la van a grabar los alumnos. Entonces, la siguiente clase, la parte de la contextualización, de la motivación, de los saberes previos, la inician precisamente proyectando estos videos, ¿no? Como acá tenemos en el ejemplo. Y esta es una muestra muy clara del uso del cloud computing, de las tecnologías que vimos al inicio, ¿no? Del cloud computing, porque acá los videos se quedan almacenados en su cuenta. Entonces lo pueden utilizar en diferentes sesiones. Acá, por ejemplo, tienen el modelo de los videos que se han grabado. Esto es el del 2020, ¿no? Y todavía lo tenemos ahí almacenado. Otra herramienta similar que nos va a permitir interactuar con videos preguntas, precisamente es el VideoAx, ¿no? Que también me va a permitir grabar, ¿no? Acá hay un elemento diferenciador que es este, ¿no? Por ejemplo, acá hicimos una prueba y
se puede mostrar un teleprompter con ideas o puntos que me sirvan para reforzar mi discurso, lo que quiero transmitir, ¿no? Claro, este teleprompter no se muestra hacia el público, ¿no? Son como unas notas. Luego tienen la vista de tipo web o también la vista de tipo celular y la opción para solicitar respuestas a través de video, a través de audio o a través de texto. Entonces, de esa manera, seguimos reforzando nuestras competencias digitales en la educación. Si quiero trabajar con elementos que generen humor o que llamen la atención, un elemento disruptor en sesiones, parte de lo que ya hemos mostrado, podemos trabajar con esta herramienta que es el Gifing, que nos va a permitir crear archivos GIF, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para poder indicar a los estudiantes cómo ingresar a la plataforma y rendir un examen, ¿no? O una prueba, cuáles son los pasos. Entonces, en lugar de colocar en modo texto, paso 1, 2, 3, capturamos pantallas de los pasos y los generamos como una imagen GIF a través de esta herramienta. Y esa imagen GIF se coloca en la plataforma, se comparte de repente tienen un grupo en WhatsApp, ¿no? Que ahora se utiliza mucho este medio, con los estudiantes, lo comparten y de esa manera ya tienen un elemento gráfico de cómo ingresar a la prueba o cómo seguir algunos pasos para mostrar algún elemento que ustedes necesiten. Luego, también podemos utilizar esta herramienta para crear memes de tipo educativo, ¿no? Colocan las imágenes, tienen para agregar los textos, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención en el ámbito educativo, empleando las herramientas. Y esta imagen ya se les hace muy familiar, ¿no? Ahora es muy familiar, muy cotidiano esta imagen. Ahora que estamos regresando a la presencialidad eh, y en algunos casos en aprendizaje híbrido, va a continuar este proceso, ¿no? Estas clases. Entonces, ¿cómo podemos sacarle ese provecho a estos recursos? Por ejemplo, la herramienta ThinkLink, que se está mostrando a continuación, nos va a permitir agregar interacciones, pero ya no sobre los videos, como vimos con el Play Posit, sino sobre imágenes. Entonces estoy mostrando, por ejemplo, una clase de inglés, ¿no? Acá tenemos una muestra, donde cada una de estas imágenes que representan las frutas, las verduras, ¿no? Tienen una pronunciación propia. Entonces la docente o el docente lo que ha hecho es grabar previamente la pronunciación y lo coloca. Entonces el estudiante le va a dar un clic sobre el icono del micrófono y se reproduce el audio. Entonces ahí va reforzando. O tal vez tiene un icono de una imagen donde le muestra a partir de esa fruta, en el ejemplo, le muestra información adicional o una lectura o se le agrega un video, una canción. Entonces esta imagen ya se convierte de una imagen plana a una imagen interactiva, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo. Entonces cada uno de esos iconos que está sobre la imagen reproduce o lo invita al estudiante a continuar aprendiendo sobre ello. Acá hay otro, ¿no? Esta es una imagen también interactiva creada en esta plataforma, donde incluso tiene una guía, ¿no? Tiene tres pasos. Entonces, cada paso tiene un video, tiene unas indicaciones a través de audio, tiene una infografía y se le incluye unas referencias, ¿no? De dónde se ha obtenido la información. Siempre respetando el derecho de autor, ¿no? Y si nosotros lo hemos creado, también colocar si es un elemento que se va a compartir de tipo no comercial, ¿no? Con la licencia Creative Commons. ¿Bien? Entonces, para eso nos sirve este recurso. Si estamos trabajando con videos, videoclases o clases a través de plataformas como la que tenemos en este momento de Zoom, o cualquier otra marca de plataformas, en el tema de la accesibilidad, también podemos trabajar con este recurso que se llama el Web Captioning. Esta herramienta me sirve para agregar eh, un, una reproducción de texto, pero en vivo, así como en las películas que después el subtítulo, ya, también se puede aplicar en las clases. Si trabajamos con Zoom, debemos de activar la configuración previa que nos permita agregar ese código. Ya lo hemos probado y funciona en la versión gratuita de Zoom. En la versión pagada también tienen activado esa opción. Entonces puede, a través de un código, generar el subtítulo. Entonces eso va a servir para aquellos estudiantes que tengan algún problema del audio en la computadora, ¿no? O tengan alguna dificultad,
puedan leer, ¿no? Incluso en la grabación también se queda, ese subtítulo también queda en la grabación, ¿bien? Es la herramienta Web Captioner. Y para poder generar códigos QR de manera libre, porque en Internet hay muchas herramientas para eso, podemos recomendar este recurso que se llama Códigos QR, generador de códigos. Así lo colocan en el buscador y nos va a permitir a través de insertar una dirección web, la generación de un código QR. Entonces esto le va a permitir también escanear el código, pero para redireccionarlo de repente a una videopregunta o a una imagen interactiva o a un video o a una lectura, que es lo que ya vamos aplicando en educación y vamos reforzando. Entonces, todas estas herramientas, nosotros podemos emplearlas de manera individual o también podemos trabajar a través de comunidades educativas. Entonces, esa es la idea, ¿no? La tendencia del uso de los recursos digitales, o ya que se está realizando, es trabajar sobre comunidades, donde todos los miembros de esa comunidad puedan socializar sus productos, ¿no? Sus trabajos, y otros profesores que estén interesados o quieran desarrollar el tema que se ha colgado, lo puedan reutilizar en sus clases. Entonces, eso es muy interesante. Las dos empresas más conocidas de tecnología, en tanto Google como educación, tienen su centro para educación, Google y Microsoft. Entonces, en estos centros de educación, lo que van a encontrar es información sobre cursos libres, incluso que según una serie de niveles alcanzados, van a lograr a certificarse en esas herramientas, ¿no? Entonces, es seguro que varios de ustedes ya conocen, ya tienen alguna certificación, ¿no? Porque está muy activo en las instituciones. Entonces, es muy interesante que continúen ese proceso, ¿no? Acá van a encontrar muchos cursos sobre temas de reforzamiento de competencias digitales. En el caso de los videos que hemos visto, pero ¿cómo podemos editar? De repente tengo un video, una clase y quiero editarla, pero no tengo muchos recursos en la computadora, ¿no? Porque a veces instalo un programa, pero pesa demasiado, se pone lento. Entonces, vamos a utilizar aplicaciones como el OBS, que es software libre, para grabar las clases en off, para grabarlas en vivo, incluso para proyectarlas. Lo pueden proyectar a través del YouTube, a través de Facebook o otro medio que tengan para reproducir videos en línea, en vivo, ¿no? Entonces, acá, a través de este programa, a través de escenarios, nos va a permitir proyectar archivos de PowerPoint, proyectar videos, ¿no? Compartir la pantalla, pero va a aparecer como una vista editada. Y también pueden grabarlo y almacenarlo en su computadora. Y si quiero editar el video, también hay una herramienta libre, ¿no? Que es la herramienta Showcat, la que estoy mostrando en este momento, que es una organización donde pueden descargar el programa, lo instalan y pueden editar videos. Y como es software libre, no les va a mostrar durante la reproducción la marca. Solo va a aparecer un video editado limpio, ¿no? Sin alguna información no deseada, tal vez, ¿no? Ustedes tienen la opción para editar eso. Y lo pueden descargar en diferentes formatos de video. Acá hay una muestra, ¿no? Es como tener un estudio de video y no consume mucho recurso. Como tiene origen software libre, entonces no genera mucho uso del CPU, del recurso de la computadora. Ya terminando, vamos a mostrar algunas herramientas que nos permiten crear, mejorar o participar en este proceso creativo, como se puede apreciar acá en la imagen. Si necesito trabajar con imágenes como esta, por ejemplo, ¿no? Que imágenes de buena resolución, que muestren el tema que quiero explicar, de alto impacto, puedo utilizar lo que se conoce como los bancos de recursos educativos. Por ejemplo, acá tengo la aplicación o la página Pixabay, que es un banco de recursos, donde van a encontrar fotos, ilustraciones, imágenes, videos. También pueden encontrar música de fondo para las presentaciones, pero son recursos que están compartidos de manera libre. Se está trabajando sobre una comunidad, son gratuitos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Coloqué ahí en la categoría se escribió educación. Aparecen varias opciones, se eligió esta biblioteca y al momento de descargar incluso tienen el tamaño
y el peso de cada una de las imágenes o de los elementos que van a descargar. Y esto lo puede utilizar en su presentación o en una infografía donde usted crea pertinente, pero son imágenes que están libres de edición, ¿no? Porque si yo utilizo un navegador, un buscador común, y coloco ahí la palabra educación, me va a salir muchas imágenes, pero muchas de ellas ya están editadas, ya tienen textos, nombres de instituciones, ¿no? Entonces acá aparece limpio y lo podemos manipular en programas de diseño, lo podemos editar. Otra herramienta que es similar a esta se llama FreePic. Entonces estas herramientas, estos recursos, se utilizaban mucho en diseño gráfico, pero ahora miren cómo estamos utilizando también en educación, ¿no? Porque siempre hay que mejorar por ese lado y proyectando diferentes imágenes que generen o que llamen la atención a los temas que vamos a explicar. Acá tienen otro ejemplo, se colocó también la categoría de educación, pueden colocar otra categoría también, ¿no? Depende del tema, y les aparece ahí los recursos. En el caso de FreePip, las imágenes que aparecen con una corona al lado, como acá, al lado izquierdo, como en el caso de la segunda, son pagados, y los que no tienen esa imagen son gratuitos. Son varias opciones gratis, pueden manipular. Acá tienen un modelo, ¿no? Entonces lo descargamos y ya lo empleamos en nuestras presentaciones. También podemos trabajar con iconos. Así como trabajamos con imágenes, podemos agregar iconos sobre nuestros trabajos. Y para descargar estos iconos, para utilizar estos iconos, hay una herramienta que se llama Flap Icon. Colocan ahí el nombre de la categoría, por ejemplo, usted puso pizarras, y te aparecen todas las imágenes, ¿no? Igual, las que tienen la corona son pagadas, y las que no pueden utilizarlo de forma libre. Tienen a colores con escala de grises, y lo interesante es que esta imagen o estos iconos se descargan con la extensión SVG o PNG, que significa que tiene un fondo transparente. Entonces lo puedes colocar sobre cualquier plataforma, superficie de color, y no va a aparecer ese fondo blanco, ¿no? Que suele aparecer en algunas imágenes que se descargan. Y así como ya estamos aprendiendo a utilizar estos recursos, ¿no? O en este caso, la finalidad o cómo puedo aplicarlos, es interesante también que nosotros como docentes podamos tener un espacio en la web, ¿no? Así como un maestro influencer, ¿no? Como es el título del programa, ¿no? Entonces, en ese caso, ese maestro influencer, ese maestro que crea contenido, que no solamente lo utiliza, sino que lo crea, tiene que tener una identidad digital también, ¿no? Entonces, puede crear un avatar o puede crear un logotipo que represente sus productos, ¿no? Como un sello personal. Entonces, ¿dónde puedo crear este logotipo? Hay muchas herramientas también, las recomendables, según la experiencia que tenemos, es el logo Squarespace. Esta página sirve para que puedan crear un logotipo de una manera sencilla, minimalista, a partir de un icono y un texto, ¿no? Entonces, ustedes acá colocan el nombre de una marca que han creado, el nombre que gusten, o su nombre, y luego van a poder editar ese logotipo y descargarlo, y emplearlo en todos sus materiales educativos. Y de esa manera se va a visibilizar su trabajo, pero ya con un autor, ¿no? De manera gráfica. Luego tenemos el PlaySeed. Esta sí es una herramienta pagada, pero es muy interesante, quería mostrarles. Es para generar también logotipos o para crear ese tipo de gráficos, pero de una manera sencilla. Simplemente colocan el nombre de la marca y luego les aparece, por ejemplo, acá se puso mi empresa, y aparecen según el sector. Si yo elijo el sector de educación, una serie de propuestas creadas previas por diseñadores, donde puedo editar el texto, los colores y descargar, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Hay algunas opciones gratuitas, pero son mínimas, ¿ya? Pero es interesante también saber de su existencia. Ahora en educación se está reforzando mucho el pensamiento computacional, el hecho de que los estudiantes a partir de la escuela básica regular aprendan a conocimientos básicos o fundamentos sobre programación. Entonces el Scratch es una herramienta que también sirve para poder crear historietas, ¿no? A partir de un determinado tema, ¿no? Por ejemplo, tema de calentamiento global, que los estudiantes creen una historieta sobre ello. Y esos personajes, esos escenarios, esas imágenes que van a colocar sobre la proyección de su historia, la puedan programar, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil para ello. Incluye videotutoriales para el aprendizaje de cero a más. Y lo que vimos también en el inicio sobre la tecnología de
3D, Tinkercad es una herramienta que nos sirve para ello, para crear objetos en 3D. Tienen 3 rubros: diseño 3D, electrónica básica y bloques de código, programación. Entonces, acá tienen un ejemplo, se diseñan objetos en 3D. Esta es una herramienta gratuita, se crea una cuenta y ya tienen el acceso. A través de una serie de pasos, ustedes pueden agregar formas e ir diseñando objetos en 3D, descargarlos, utilizarlos como visualizador del 3D, así como tenemos un visualizador de PDF en la computadora, también hay uno en 3D, o se puede descargar para una posterior impresión a través de ese medio. Para seguir con el tema de la programación, el Arcade MakeCode es de Microsoft y nos va a permitir trabajar sobre la creación de videojuegos educativos, pero paso a paso, a través de tutoriales y a través de los fundamentos de computación, a través de los lenguajes de programación. ¿Bien? Y ya finalizando, el proceso evaluativo, ¿no? ¿Cómo trabajo con el proceso evaluativo? Quizzes es una herramienta que seguro también utilizan, que nos va a permitir crear cuestionarios y también importar cuestionarios de otros miembros de la comunidad. Es muy interesante, ¿no? Y aplicar ese tema de gamificación en las clases. El EducaPlay es otra herramienta que tiene disponibilidad de 17 tipos de actividades para emplear en las sesiones. Y esta herramienta también no es muy conocida, pero sirve mucho. Se llama Wakelet. Esta herramienta nos va a permitir trabajar en equipo. Por así como trabajamos con sesiones pequeñas, también podemos asignar un tema por grupos y cada grupo crea su propio Wakelet. Y lo que hace es curar contenidos. Sobre el tema, busca contenidos, videos, PDF, lecturas, lo recopila y luego lo puede mostrar como una dirección web, como crear una página web o un blog, ¿no? Y puede ser de manera individual o puede ser colectiva. El IXL para clases de matemáticas. Acá van a encontrar muchos juegos interactivos sobre matemáticas ya creados para reutilizarlos. El árbol ABS, que es sobre temas de matemáticas, inglés, ciencia, en determinadas edades de 3 a 10 años. Y el CRISTIC, que también tiene niveles de infantil y todo primario, ¿no? También van a encontrar ahí muchas alternativas. Entonces, la idea, estimados profesores, con esta presentación es que utilicen estos recursos en el tema operativo, pero que también propongan sus proyectos y que pasemos al tema del estratégico, ¿no? Que podamos mejorar nuestras clases a partir del uso de medios digitales y de esa manera ir reforzando esas competencias que van muy de la mano con las competencias investigativas, con las competencias pedagógicas, con las competencias de trabajo colaborativo. ¿Bien? Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus consultas. Ahora les comparto el archivo con las direcciones web de cada recurso. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Carlos. Ahora invitamos a los participantes que puedan realizar sus consultas por medio del chat o también pueden levantar la mano para cederle el micro. Adelante. Sí, pueden levantar las manos y le damos el micro. También por el chat pueden realizar las consultas. Tenemos una. Sí. Bien, Yuri consulta. Buenas tardes, una consulta. Si yo he creado una actividad y quiero compartirla con mis estudiantes a través de un código QR, ¿puedo subirla a mi Drive y si no tengo página web? Ah, claro, por supuesto. La imagen en código QR no solo es para insertarlo en una página web, sino también lo puede compartir, ¿no? Lo descarga, es una imagen, lo descarga, lo sube en su Google Drive, ¿no? Incluso lo puede compartir por el WhatsApp, ¿no? Que se está utilizando mucho. Sí, sí lo puede realizar. Les acabo de compartir por el chat lo que les prometí, ¿no? El archivo con todas las direcciones. Si tienen alguna consulta, ahí me pueden contactar por las redes y estamos atentos para su apoyo. Están levantando la mano algunos participantes, por ejemplo, el profesor Lester, Walter, y lo escuchamos. Maestra, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Sí. ¿Qué aplicación podría o sería más pertinente usar, por ejemplo, en lugares donde la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, no cuentan con megas como en las ciudades, ¿no? Entonces, como yo trabajo en zonas rurales, sí tienen saldo, pero tratan de cuidarlo. ¿Cuál sería una aplicación más pertinente para ellos? Sí, muchas gracias, profesor Lester, Walter Murillo.
Claro, sobre esa pregunta, respecto a, por ejemplo, el último tema que vimos, que es el pensamiento computacional, el hecho de enseñar a los alumnos cómo funcionan los algoritmos tecnológicos, no necesariamente tenemos que tener una computadora para ello. Podemos hacerlo de forma manual, por ejemplo, ¿no? Claro, el docente sí tiene que ingresar y descargar todos los manuales para poder explicarle a través de sus medios la programación, pero sin necesidad de tener conexión web, ¿no? Entonces, hay una página que se llama la hora del código. Ahí en el archivo que le he enviado, ahí está también la dirección. La hora del código. Entonces, ahí le va a mostrar tutoriales que le va a servir para ello, profesor Lester. Y también los últimos programas que mostramos, del árbol ABC, del IXL, tienen opciones para descargar guías de aprendizaje y ejemplos que luego usted puede imprimirlo y socializarlo de forma física con sus estudiantes. Así es. Profesor Fortunato, que estaba levantando la mano, profesora Silvia. ¿Los escuchamos? ¿Puede levantar la mano? Ah, Silvana, sí, la profesora Silvana. Sí, sí, profesora. ¿Cómo están? Bueno, no tengo la suerte de haber sido nativa digital. Gracias. Entonces, siempre es todas estas innovaciones son maravillosas porque la tecnología ha venido para ser nuestra aliada. Sin embargo, sí, por ejemplo, bueno, en mi caso yo me dirijo a niños de inicial y ha sido diferente, ¿no? Diferente porque siempre se necesitaba la mirada, se necesitaba el tema concreto, sin embargo nos pudimos adaptar al cambio rápidamente, ¿no? Hicimos magia y pudimos combinar estas cosas con la tecnología. Sin embargo, siempre pues hay oportunidades de dirigirse de docente a docente o de docentes a padres de familia. Y bueno, he podido utilizar, ¿qué le digo? Cosas como muy básicas, como el Google Form o como el Mentimeter, que nos ayuda a que se pueda interactuar. Pero ¿qué posibilidades habrían de repente a través de la misma municipalidad y del mismo programa de que haya como que una capacitación? Calculo que mañana va a haber algo de eso, para poderlo practicar, ¿no? Y cuando nosotros, bueno, somos más grandes que el promedio de profesores actuales, nos cuesta, de repente tenemos a alguien que nos ayuda, ¿no? A veces es nuestro asistente que nos ayuda porque sabe más que nosotros de tecnología, porque son nativos digitales. Entonces sería ideal que usted, que ha sido tan didáctico, en realidad a veces tenemos aquí, he tenido la oportunidad de editar con KineMaster, por ejemplo, pero para que no salga el logo tuve que pagar, ahora ya sé que hay varias y bueno, un poquito eso, agradecer, porque uno aprende mucho, he hecho 50.000 capturas de pantalla, pero ya sé que pasó el archivo para ver los programas, para ver si hay la posibilidad, ¿no? De trabajar un poquito de gamificación con dos o tres que nos permitan interactuar, porque los Zooms pues no son de más de 40 minutos, o de repente sí, hora y media, pero para que sean didácticos no van a ser tantos, con los padres de familia, que es mi caso, con algunos docentes, para capacitar, porque uno puede tener la expertise en un tema, pero si ahora que todo tiene que ser híbrido, no dominas esto, termina siendo aburrido. Muchas gracias. Así es. Gracias a usted, profesora Silvana. Sí, con mucho gusto, ¿no? Estamos coordinando y si se puede hacer un taller con toda disponibilidad, nosotros desde la Facultad de Educación de USIL, encantados de compartir con ustedes estos aprendizajes. Gracias a ustedes. Y gracias, estimado Carlos, por la excelente presentación.